central. La planeación didáctica es justamente todo el trabajo previo que tengo que hacer, como dice su nombre, de planeación, estructuración, operacionalización de lo que voy a hacer en mi clase, de lo que voy a hacer en mi unidad, en mi módulo o en mi año académico. Recordemos que el IMSS divide así, de esa forma, las sesiones. Tenemos sesiones individuales. Varias sesiones individuales me pueden conformar una unidad temática. Varias unidades temáticas me forman un módulo completo y varios módulos completos me forman un año académico o un ciclo académico. Y varios ciclos académicos me forman pues toda la especialidad, ¿no? Todo el programa de residencia, ¿sí? Entonces lo que vamos a aprender en este diplomado es a planear una sesión pequeña de 1 hora, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque pues justamente aprendemos lo más básico para después ir creciendo en eso. ¿Por qué? Porque el proceso es exactamente el mismo en una sesión que en una unidad, que en un módulo o que en un año. ¿Cuál es la diferencia? La extensión, nada más. Es lo único que es diferente. Pero en las sesiones tenemos una competencia, tenemos un objetivo, tenemos una estrategia didáctica, una forma de evaluar, de retroalimentar, de motivar al alumno. Eso tenemos en una sesión bien hecha. En la unidad tenemos exactamente lo mismo, nada más que si mi clase me salió de una página, pues a lo mejor mi unidad me van a salir 3, 4 páginas, ¿sí? El módulo es exactamente lo mismo, nada más que ahora sí van a ser unas 8 o 10 páginas de planeación, que a final de cuentas es ir estructurando nada más lo que se va a ver en cada sesión. Tenemos un problema normalmente en las residencias, en el internado, en el servicio social, y el problema es que hay cambios de personal docente constantemente. Y el problema es que generalmente el que se va no deja el trabajo previo. ¿Por qué? Porque generalmente no se hizo ese trabajo previo. ¿Cuál es el trabajo previo? Ir haciendo planeaciones, ¿sí? Si han dado clases ustedes en una universidad, pues al principio del semestre les piden una planeación para todo el semestre, ¿sí? Y, se nos hace a veces difícil porque pues es planear todo el semestre lo que se va a hacer, cómo voy a evaluar, cómo voy a hacer todo mi trabajo, ¿sí? Pero se darán cuenta que generalmente se repite la misma planeación. ¿Sí? No es como que cambie mucho. ¿Por qué? Porque lo que puede cambiar en una planeación generalmente es el contenido, porque a lo mejor se actualizó la guía, porque a lo mejor salió algo nuevo o algo por el estilo. Pero la verdad es que mm, en estos tiempos, conocimiento así como que muy nuevo, que cambie un tema completamente, es difícil. No hay un avance tan significativo ahorita en estos momentos para cambiar, por ejemplo, todo el tratamiento de asma, por ejemplo, ¿sí? Hace poco cambió la guía completamente y dejaron de poner el salbutamol como primera elección solo, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor hay cambios así muy puntuales, pero a final de cuentas la clasificación, la definición de la enfermedad, el tipo de tratamiento, etcétera, no cambia tanto. Entonces, si tenemos hecha una planeación de este año, pues nos va a servir para el año que entra, ¿sí? Porque esto es un ciclo repetitivo que no se va a acabar, a menos que nos quiten la residencia o el internado, ¿no? Eh, que sí ha pasado, ¿no? Anteriormente, pero generalmente no es lo ideal porque pues es recurso que se nos va, ¿sí? Pero también no tenemos tanto que ofrecer en infraestructura. Ustedes lo ven normalmente, no nos falta mucho en infraestructura. A Sinaloa ya le falta otro regional, otros 2 regionales al menos para poder darse abasto. Y bueno, una forma de decir que nos falta esa infraestructura es también teniendo personal que le haga falta la formación y que realmente se vean que se necesita.
Esa es parte del camino que tenemos que recorrer. Pero entonces todo lo que hacemos se puede quedar para el próximo año. Y el próximo año solamente lo actualizaré o solamente a lo mejor cambiaré mi estrategia didáctica. Año vi exposiciones, pues al otro año le meto un foro o le meto un debate o le meto un cuadro comparativo, ¿sí? Dependiendo de lo que voy a ver en la clase, pues es la técnica que utilizaré para darla. Pero puedo jugar mucho con esas técnicas didácticas para poder que sea, pues más, como dice su nombre, didáctico para los alumnos, ¿no? Que puedan aprender mejor. Entonces la planeación se trata de eso. El problema es que como no hacemos planeación, ni se nos exige una planeación como tal, es decir, no tengo al coordinador de educación o al jefe de enseñanza encima de mí diciéndome que haga una planeación sobre una clase o un módulo o algo que voy a hacer. No lo tengo encima, ni es obligatorio para nosotros como tal, ¿sí? O moralmente sí tendría que serlo, pero obligatorio por algo no lo es. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si a mí como profesor, que no tengo formación, que estoy dando mi tiempo, mi esfuerzo, me empiezan a exigir cosas de forma obligatoria, pues saben que pues ahí se ven, ¿sí? No, yo no tengo necesidad de andar con esto y es lo que pasa normalmente. Cuando empezamos a presionar al profesor, pues llega un punto en que dice, pues, ¿sabes qué? Pues no me pagan extra, doy mi tiempo, doy mi esfuerzo y todo, y me están presionando y para mí es un estrés, pues mejor lo dejo, ¿sí? Eso es lo que pasa normalmente. O a veces los mismos alumnos hacen presión y sacan a un profesor titular, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor les exigía mucho, porque a lo mejor traía cosas nuevas. Generalmente es porque les exigen mucho. No están acostumbrados los alumnos ahorita para que les exijan tanto. ¿Por qué? Porque no vienen formados así desde años anteriores. Entonces, como no los podemos presionar o forzar y tendría que nacer del profesor completamente, nosotros nada más como que sugerirlo, pues no se hace. Y el problema es que cuando el profesor ese ya no está, se pierde todo el trabajo que se hizo y tenemos que empezar de cero otra vez. Y es un problema porque en el mundo ideal, yo tendría que llegar, por ejemplo, ustedes que están en epidemio, yo como coordinador de enseñanza, en este caso la doctora Dulce, tendría que llegar con ustedes y decirles, ¿saben qué? Necesito que me ayuden con el módulo de, no sé, epidemiología básica, ¿sí? Estos son los temas, estos son los objetivos, esta es la competencia, estas son las técnicas que van a utilizar, esta es la forma de evaluar, y ese es el formato que me van a entregar con calificaciones. Entonces llega con su carpetita, aquí está todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Pues así es mucho más fácil, ¿sí? Ya llega con, sí, perfecto. Yo nada más sigo esta planeación, le hago modificaciones que creo que sean pertinentes, a lo mejor no me gusta la forma de evaluar, cambio los porcentajes, pero ya está todo. Ya tengo todo el trabajo hecho y solamente lo voy a acomodar. La realidad no es así, ¿sí? La realidad es, ahí les van, aquí está el programa operativo y pues ayúdenme, ¿sí? Ayúdenme. Y uno ayuda y todo eso, ¿no? Pero como no hay eso detrás, pues para nosotros es más complicado, es más difícil el realizarlo. Y si alguien ya estuvo, por ejemplo, que ustedes están ahorita en epidemia y a lo mejor el año que entra, pues por alguna razón ya no están apoyando el proceso, pues se va a perder todo lo que estaba anteriormente si no dejamos un precedente de eso que estoy haciendo. Entonces se pierde todo eso y el que llega nuevo tiene que hacer el mismo trabajo que ustedes hicieron, la misma carga, con más presión porque ya hay 2 años de residencia, 3 años. Entonces por eso desertan mucho. Entonces es muy diferente que te lleguen y te digan, oye, ¿me puedes apoyar con una clase? La clase es mañana, pero sabes que ya está la planeación, aquí está, ten, esta es la planeación, mira, se trabaja de esta forma, tú vas a hacer esto, se va a evaluar de esta forma y así, y solamente sigues esto.
Ah, bueno, tú lo recibes y dices, bueno, sí, sí, me gusta, lo hago, sí, se puede hacer, no hay problema. Y ya, lo implemento. Pero lo que sucede es todo lo contrario. Es, me dicen, oye, ¿me puedes dar una clase? Es que nadie se las quiere dar, nadie quiere apoyarme, por favor, ayúdame. Y necesito a alguien que esté apoyando a los compañeros, a los residentes. Y uno dice, sí, sí le entro. Y damos la clase y salen las cosas. Pero el problema es que ya no quedó nada detrás. Ya no, ese trabajo que hicimos no queda plasmado en una planeación y salimos del problema de forma reactiva. En ese momento salió, se dio la clase, fue muy buena y todo, pero la próxima vez que se tenga que dar esa clase, se va a tener que pasar por el proceso y eso lo hace más complicado. Incluso aunque ya la di la clase anteriormente, si no tengo ese precedente de la planeación, pues es complicado volver a hacer el proceso. ¿Sí? Pues ese es un problema con el que batallamos en todas las residencias, no, no solamente aquí. Yo solamente en Obregón, por ejemplo, tenía, ya les he contado, un profesor titular muy bueno, o sea, buenísimo el doctor en lo que hacía, le gustaba y tenía todo el año planeado él. No sé qué tanto tiempo le tomó, no sé cómo le hizo, pero él tenía un archivero con tres gavetas y cada gaveta decía R1, R2 y R3. Y abría la gaveta y venía todos los módulos acomodados, todos los módulos, y cada módulo tenía su carpeta de cada clase, de cada sesión y en los 3 años. Entonces decías tú, pues qué increíble que estuviera todo eso ahí y solamente era agarrar la carpeta de diabetes, por ejemplo, se la dabas a un profesor adjunto, esto es lo que hay que hacer, aquí está todo, aquí está la forma de evaluar, aquí está el examen incluso que le debes de hacer a los alumnos y pues ya, pues era mucho más sencillo. Y para el alumno también era más sencillo porque ya sabías qué temas se iban a dar, cuál era el objetivo, la competencia y todo eso. Entonces, yo nomás en esa residencia lo he visto, la verdad, y he pasado por muchas partes de México. He sido un nómada hasta, pues ya por fin volví a Culiacán. Pero estuve, por ejemplo, en Coahuila, estuve en Ciudad de México, estuve en Tijuana, estuve en Obregón, estuve en Mochis, eh, eh, y un montón de partes. ¿Sí? Y no, nunca he visto que alguien haga unas planeaciones así. Ya después el doctor se fue, por motivos personales, se fue a otra delegación y afortunadamente pues se quedaron con todos los documentos ahí y pudieron tenerlos ahí electrónicos porque después se inundó la clínica y justamente donde estaba el archivero había un hoyo y ahí cayó todo el agua y se perdió todo eso, ¿no? Entonces, lo bueno es que lo habían digitalizado anteriormente. Pero bueno, ese sería el mundo ideal, ¿sí? Y yo les digo, ¿podemos llegar a eso? Sí podemos llegar, pero es un trabajo de, pues, años, ¿sí? Sobre todo si estoy solo. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer todo solo. Eh, Aunque sea titular, aquí en Sinaloa generalmente no le dan al titular el tiempo que deberían tener los titulares, ni el tiempo que normativamente dice que se debería dar, que es el 20% del tiempo, tampoco se le da por pues, necesidades del servicio, ¿sí? Necesidad del servicio, falta de personal, etcétera. Entonces, ese es el problema que, que nos falta mucho en esa parte, ¿no? En educación y en planeación, principalmente. Entonces, la planeación justamente es tener, les voy a poner aquí un poquito la presentación. Les pongo aquí. Entonces, en esto de planeación didáctica, pues no es algo nuevo, es algo que ya prácticamente se hacía de forma empírica
desde antes de Cristo, ¿no? Entonces, desde Platón, desde Sócrates, desde, bueno, exponentes más recientes como Jean Piaget, como María Montessori, etcétera, ya ellos tenían una idea o hacían esta parte de planeación didáctica. Entonces, siempre ha existido y siempre ha habido esto de la planeación. Lo que pasa es que ha tenido diferentes nombres a través del tiempo. Y toda esta parte de la planeación, pues justamente es para dejar de improvisar y es para dejar de inventar en nuestras sesiones y es para apegarnos a una idea, a un rumbo y a un camino que seguir. Entonces, por ejemplo, Komensky es el que es considerado el padre de la didáctica, ¿sí? Que dio un método de inducción, observación, eh, estar en complemento con mi entorno, ¿sí? Y hablamos de los años 1600, ¿no? Por allá. Entonces ya desde entonces existía esta parte que es la didáctica. Después fue avanzando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos exponentes muy importantes como María Montessori con el método Montessori, que muchos de ustedes lo ubican por ahí, el método Montessori, pues que es un tipo de constructivismo, que es dejar que el niño haga, que el niño construya, se equivoque, aprenda de su entorno, que haga las cosas, que sepa trabajar en equipo. Eh, es lo que es llamado el método Montessori, que tiene una serie de pasos, ¿no? Y, por ejemplo, los colegios que se llaman así como tal, tratan de seguir ese método, que es el método Montessori. Hoy en día hay mucho de eso, ¿no? Pero a final de cuentas, el método Montessori o el método o el modelo que haga cada institución tiene una base que se llama constructivismo. Entonces, el constructivismo viene de ahí, de esa parte, ¿no? Y el más grande exponente del constructivismo, pues prácticamente el que le acuñó el nombre y el que desarrolló la teoría, pues fue Jean Piaget. Entonces, a él se le atribuye principalmente esta parte del constructivismo. Entonces, eh, desde entonces, eh, sí se le deja al alumno que sea libre de cierta forma, no una libertad para hacer lo que quiera, pero sí una libertad para experimentar, para equivocarse, para aprender, para desenvolverse completamente en el salón de clases, en el aula o en su medio, pero esa libertad tiene que tener un sentido, tiene que tener una meta y tiene que tener un orden para poder llevarlo, ¿sí? Eh, ese sentido y ese camino lo conocemos como planeación didáctica, ese trabajo que hago previo yo. Y es algo viejísimo, ¿sí? Pero a veces no lo conocemos hasta que, hasta hoy en nuestros tiempos, ¿no? Ahorita hablamos de competencias y las competencias justamente vienen del constructivismo. Entonces ya es algo viejo, es algo que ya se ha visto por, por siglos, ¿sí? Pero justamente planear implica tener claro, pues, qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, quién lo va a hacer, cuánto tiempo voy a tener para hacerlo, es tener todos estos engranes que ustedes ven en la imagen, es tenerlos claros. Entonces, para poder tener claro todo esto, yo tengo que seguir una serie de pasos y un formato para poder tenerlo. El formato de planeación lo pueden descargar ustedes de su plataforma. También lo pueden tomar de los ejemplos que les compartí en el grupo de WhatsApp. Ahí vienen muchos ejemplos de planeación. Ese es el formato que utiliza el IMSS. En este caso es el formato que utiliza Sonora, que ellos fueron los que lo diseñaron de esa forma, ¿no? Pero a final de cuentas el formato es el mismo. Y el formato pues tiene una parte de arriba, ahorita lo vamos a ver, que es como datos generales, tenemos la competencia, los objetivos, tanto general como específicos, tenemos las técnicas didácticas, la forma de evaluar, retroalimentar, motivar y los tiempos que se utilizan, ¿no? A final de cuentas, tratamos siempre de estandarizar los procesos
Y en Sinaloa, pues hemos adoptado ese sistema ese formato de planeación didáctica, ¿no? Entonces, no va a cambiar, es el que utilizamos, pero a lo mejor más adelante se puede mejorar también. Justamente esto de planear, pues implica tener claro todo esto que ustedes ven en la imagen, ¿no? Y hay aspectos que son indispensables en la planeación. Para poder que un documento se llame planeación didáctica, tiene que tener al menos 4 cosas, ¿sí? Al menos 4 cosas. Un objetivo, ¿sí? Un contenido, es decir, los temas que se van a ver. Una estrategia de aprendizaje, que se refiere a las técnicas didácticas. Y una forma de evaluar. Ese es el punto número 4. Entonces, si una planeación tiene objetivo, contenido, estrategias de aprendizaje y evaluación, ya le podemos llamar planeación. Sin embargo, el IMSS va mucho más allá de esos 4 puntos y toman en cuenta en realidad 8 puntos para poder hacer planeación, que es la competencia, ¿sí? El objetivo, el contenido, las estrategias, la evaluación, la retroalimentación, la motivación del alumno y los anexos, que es lo que se agrega al último, ¿no? Entonces, esas 8 partes son las que toma el IMSS como planeación didáctica, que vienen en su plataforma y en sus formatos que les pasé, ¿sí? Entonces, lo que resta del diplomado, lo que vamos a hacer es ir desglosando cada una de estas partes para ir formando su planeación completa. En este momento ya tenemos lo que es la ficha de identificación, porque eso pues son datos generales, y tenemos hecho la competencia, ¿sí? Entonces, de la competencia se desprende todo lo demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas la competencia es la meta final a lo que quiero llegar. Y para poder llegar a esa meta, tengo que hacer la planeación, ¿sí? Para poder llegar a mi competencia, tengo que cumplir mis objetivos. Para poder cumplir mis objetivos, tengo que ver los temas de clase. Para poder ver mis temas de clase, pues tengo que tener estrategias didácticas, tengo que tener métodos de enseñanza, ¿sí? Esas estrategias las tengo que evaluar de alguna forma. Esa evaluación tiene que tener una retroalimentación al alumno también para poder que sea una evaluación completa. Y también tengo que motivar al alumno, ¿sí? Porque a veces mi retroalimentación puede ser buena, o puede ser a lo mejor algo que el alumno no esperaba, y tengo que ver la forma en cómo lo voy a motivar también para que siga adelante, ¿sí? La motivación es una parte muy importante. Entonces, así, todo se desprende de la primera parte, que es la competencia. Y como es a lo que quiero llegar, todo lo que yo haga en mi sesión va a ir enfocado a lograr esa competencia. Por lo tanto, en mis sesiones tengo que tener una parte de conocimiento, una parte de práctica y una parte de el trabajo en equipo o el saber ser, ¿sí? Para poder lograrlo. Algo que tienen que saber ustedes es que como vamos a hacer planeación de una sola sesión, prácticamente su competencia se convertirá en su objetivo. ¿Por qué? Porque es a lo que tengo que llegar. Y la realidad, llevando esto a la práctica, es imposible, ¿sí? Generalmente, es imposible que en una sesión de 1 hora el alumno adquiera la competencia, ¿sí? No se va a poder, ¿sí? Porque con trabajo en 1 hora voy a ver a lo mejor teoría, o a lo mejor voy a ver práctica, o a lo mejor voy a ver lo de la parte del saber trabajar en equipo, el saber ser. Eh, no lo voy a poder lograr la competencia completa. Lo hacemos aquí de esa forma para que ustedes aprendan a hacer las competencias, ¿sí? Para que aprendan a estructurarlas. Pero es complicado, es casi imposible
en una sesión de 1 o 2 horas poder que el alumno adquiera la competencia completa. ¿Sí? No es práctico pues, para ese sentido. Pero el diplomado así lo pone para que ustedes aprendan a construir una competencia. Entonces, por ese caso, por ese motivo, su objetivo general prácticamente será su competencia. ¿Por qué? Porque en 1 hora, pues a lo mucho que puedo llegar a lo mejor es cumplir a un objetivo. Y ese objetivo tendrá que ser a lo mejor mi competencia, ¿sí? Por eso a veces, se los digo porque a veces me preguntan mucho y a veces se confunde un poco. Hacen su objetivo, lo construyen con la estructura que vamos a ver ahorita y me dicen, es que doctor, es que está igualito que mi competencia, ¿sí? Está igualito, solamente cambió la estructura. Y le digo, sí, porque en este caso estamos hablando de una sesión nada más. Entonces, por eso va a ser lo mismo prácticamente. Pero si agarramos, por ejemplo, una unidad que comprende 2 o 3 sesiones, ahí sí será distinto, porque a lo mejor mi unidad será enfermedades metabólicas y mi clase será diabetes. Entonces, mi objetivo de la clase será diabetes, pero mi competencia será aprender las enfermedades metabólicas, ¿sí? Entonces, ya con este objetivo que cumplí yo en mi clase, puedo enfocarlo a cumplir mi competencia, pero no será la misma, porque aquí estoy hablando de diabetes y acá arriba estoy hablando de enfermedades metabólicas, ¿sí? Entonces, a lo mejor mi competencia es diagnostica las principales enfermedades metabólicas, por ejemplo. Y mi objetivo de mi clase será eh, conoce los criterios diagnósticos de diabetes, ¿sí? Entonces, ya mi objetivo eh, de esa clase, yo lo cumplo al hacer que mi alumno analice, comprenda y sepa los criterios, y ese objetivo irá también aportando a cumplir mi competencia, porque para saber diagnosticar las principales enfermedades metabólicas, pues obviamente tengo que saber diagnosticar diabetes a través de criterios diagnósticos. Entonces, es como vamos de abajo hacia arriba. Entonces, para fines prácticos, ya en su práctica diaria, podemos empezar a hacer competencias a partir de una unidad o a partir de un módulo, ¿sí? Por ejemplo, voy a ver el módulo de epidemiología básica, ¿sí? Mi competencia es, pues, eh, por decir algo, ¿no? Conoce los principales mm, tipos de estudio epidemiológico para el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo ya sé mi competencia. Mi competencia es que conozcan los principales tipos de estudios, ¿sí? Bueno, ahora a partir de esa competencia tengo que crear un módulo. Bueno, a lo mejor, ¿qué necesito para que ellos aprendan los tipos de estudio? Bueno, pues una clase a lo mejor será de tipos de estudios. Otra clase será de estadística básica para saber medidas de impacto. Otra clase será de las enfermedades principales, ¿sí? Y cada clase tendrá un objetivo. Y la unión de esos objetivos me llevarán a cumplir mi competencia, que es pues conocer todo la parte de la epidemiología básica, ¿no? Entonces, es como cada sesión va sumando su objetivo para poder lograr la competencia del alumno, ¿sí? Entonces, para fines prácticos sería de esa forma. A partir de las unidades o a partir de los módulos, yo ya puedo estar generando mis competencias, ¿sí? Y será una competencia, ¿sí? Generalmente. De hecho, si ustedes revisan los planes de estudios de toda la especialidad, por ejemplo, de epidemiología o de medicina familiar o la que ustedes pongan, y se van al apartado de competencias, generalmente es una competencia, ¿sí? Y tienen que cumplir esa competencia en los 3 años. Pero esa competencia, cuando ustedes la leen, pues es de una página, ¿sí? Es una competencia así gigante que dice a lo mejor, por dar un ejemplo, ¿no? Diagnostica y trata las principales enfermedades de nivel
de nivel básico, dando un trato cordial y empático al paciente con humanismo y valor científico y no sé qué. Y es una competencia bien, bien grande, ¿sí? Entonces, pero es una, nada más, ¿sí? Entonces, para poder que sea competente, tengo que cumplir el alumno, tengo que cumplir mis clases, mis módulos, mis años académicos para poder cumplir una competencia. Y todo lo que yo vaya haciendo durante los 3 años irá sumando de a poco para poder cumplir esa competencia final. A veces esa competencia la conocen o la ponen en las universidades como el perfil de egreso, ¿sí? Como eso de perfil de egreso o competencias. A veces lo ponen así, sí, a veces hay esa confusión. El perfil de egreso en realidad es otra cosa, pero a veces la competencia lo ponen como tal, ¿no? Ese es el perfil de egreso. El alumno saldrá de esta forma, así, 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 así. Ahorita les pongo un ejemplo de una competencia de, de, de una universidad de Yucatán, que es la que le da el aval a medicina familiar de allá, para que vean pues lo grande que es una competencia ya de un año completo. Ustedes tendrían, por ejemplo, que ir a revisar cuál es la competencia o cuál es el perfil de egreso del área de epidemiología, pues justamente para saber hacer la planeación de todo el resto, ¿no? Lo que vamos a trabajar los 3 años. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Una pregunta, comentario? No, está claro. Bien. Entonces, los elementos de la competencia, pues mínimos, serían estos que están aquí, que sería pues conocer las metas o los objetivos, que es lo mismo, los contenidos, la metodología de trabajo a través de una estrategia didáctica, la programación de las clases, saber cuándo, dónde, cuántas horas, eh, eh, em, qué tiempo me va a llevar cada práctica o cada clase o cada técnica, por qué se va a hacer, qué y cómo voy a evaluar. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos básicos, pero vamos a ver nosotros un poquito más de elementos, ¿sí? en esto de la planeación. Y déjenme mostrarles, antes de entrar a la parte de objetivos, déjenme mostrarles la competencia para que ustedes la vean. Ahí les va. La Universidad de Yucatán tiene tiene en su programa, tiene estas competencias de egreso. Ellos los dividen en tres, o sea, ellos basan su competencia final en esas tres partes, ¿sí? Una parte es la atención médica, otra parte es la metodología y las humanidades, y otra parte pues es los principios bioéticos y legales. Y ellos dicen que en el área médica, en la parte de la atención a la salud, dice que el alumno al egresar de su especialidad tiene que cumplir con esta competencia, ¿sí? Si se fijan, es más larga que la competencia que ustedes hicieron, que son a lo mejor 2 renglones, a lo mucho,
Estas son un poquito más y es una de las más cortas, ¿no? Que he visto, pero me gustó porque es muy, muy, muy específica, ¿no? No anda brincando mucho con otros aspectos, sino se enfoca a lo que es. Entonces dice que cuando el alumno salga de la residencia de medicina familiar, el alumno provee la atención integral de la salud a la comunidad, al individuo y a la familia en el primer nivel de atención. O sea, esa parte, esa primera parte de la competencia, se fijan, pues abarca todo, ¿sí? Abarca todo lo que tiene que hacer el médico familiar. ¿Por qué? Porque dice que va a proporcionar atención integral a la salud, a la comunidad, a la familia y al individuo. Entonces, ahí cuántos temas no hay involucrados, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con familia, en medicina familiar, el estudio de salud familiar, los diagnósticos familiares, tiene que ver con todas las enfermedades que se tienen que ver pues todas las que se ven en primer nivel de atención, hasta el punto en el que llega el primer nivel, tiene que ver con la salud comunitaria, tiene que ver con epidemiología también, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con todo eso. Entonces, ya ahí, ¿qué tenemos que saber? Pues enfermedades metabólicas, cardiovasculares, renales, neurológicas, todo, ¿sí? Prácticamente todo. Entonces, ahí ya son muy específicos en esa parte, ¿no? Dice después, a través de un conocimiento preciso de las ciencias básicas, la historia natural de la enfermedad, de la farmacología y del grado de alteración en el proceso de salud de enfermedad en cada caso, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué nos dice? Pues todo también. ¿Qué nos dice? Tengo que saber ciencias básicas, anatomía, fisiología, bioquímica, embriología, todo eso. Tengo que saber historia natural de las enfermedades, tengo que saber farmacología, sí, pues todo, sí, todo de farma, y tengo que saber todo eso, enfocarlo a cada caso particular que estoy viendo, ¿sí? Si se fijan ahí, pues ya mucho. ¿Qué involucra? Pues ver los tratamientos, involucra conocer la fisiopatología, la fisiología, la anatomía, toda esa parte, ¿no? Eh, con habilidades y destrezas, con un enfoque resolutivo y preventivo en los diferentes escenarios clínicos y sociales de los individuos, considerando su reintegración a la sociedad. Pues seguimos hablando de todo, ¿no? Eh, Aparte de tener el conocimiento, tengo que tener la destreza para poder aplicarlo, ¿sí? Individualizarlo y todo eso. Con una relación interpersonal en español en forma adecuada, así como responsabilizándose de su actuación continua de acuerdo con los marcos de referencia propios de la disciplina. Entonces, ahí involucran pues todo, ¿no? Entonces ya como se metieron acá con aspectos legales, bioéticos, eh, eh, la moral, todo lo que tiene que ver con el saber ser. Entonces, se fijan, involucra esta competencia, el conocimiento, el saber todo lo de primer nivel, la práctica, que es hacer las destrezas que requiere el médico de primer nivel, y también el saber ser y el saber estar en comunidad, en empatía, en la individualización de los casos, etcétera. Entonces tenemos una competencia que tiene el conocimiento, la habilidad y la actitud. Tenemos un verbo al principio que está en presente, como debe ser una competencia. Tenemos mi objeto conceptual, que es prácticamente todo el conocimiento que debe adquirir. Tenemos el para qué lo debe de hacer también, en la prevención, en el tratamiento, en la reintegración de los pacientes. Y tenemos la condición de referencia, que pues es la parte de que va a tener actualización continua y que va a tener que aplicarlo en la sociedad, y nos muestran ahí el contexto y la actualización continua, ¿sí? Aquí pues obviamente es difícil poner un contexto, una referencia bibliográfica sola, ¿no? Lo generalizan mucho, pero ahí está tal cual la estructura de una competencia. Entonces, si se fijan, esta es una estructura de una competencia, es una competencia, pero para 3 años,
¿sí? Para 3 años completos. Ustedes lo están haciendo para una sesión nada más, ¿sí? Esa es una diferencia pues muy grande ya en lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y también ponen una competencia para metodología de la investigación y ponen una competencia para aspectos, principios bioéticos y legales, ¿sí? Entonces, involucran todo. A lo mejor creo yo que la primera competencia involucra pues esa parte de metodología también, pues para poder saber investigar, involucra también la parte bioética. Entonces, pero pues ellos lo dividen así de esa forma, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer yo en los 3 años de residencia para poder cumplir con esa competencia? Pues tengo que ver absolutamente todos los temas de todas las edades, de todas las patologías, tanto preventivo como resolutivo, en el primer nivel de atención, en el individuo, en la familia y en la comunidad. Entonces, pues tengo que ver todo prácticamente. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando vean el módulo con sus alumnos de pediatría, por ejemplo, o de ginecología, pues eso, el salir competentes de ese módulo va a sumar para que yo pueda hacer esta competencia grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya aprendí a atender lo ginecológico y lo obstétrico. Entonces, eso lo veo mucho en mi primer nivel de atención, entonces eso va y suma a mi competencia. Ya después veré a lo mejor pediatría, tengo que saber todo lo de pediatría, ser competente en pediatría para poder cumplir con esto que dice mi competencia final, que es dar atención integral a todos, a todas las edades, ¿sí? Y cada uno de los módulos en cada año va aportando para que se cumpla esta competencia final. Por eso es lo que les decía yo. Si yo no sé en qué parte del módulo o en qué parte del programa estoy inmerso, yo, ¿sí? No voy a poder ayudarles a cumplir esta parte, porque si me los envían es porque yo tengo que cumplir con ellos una competencia. Entonces, si conmigo no cumplen esa competencia, pues yo ya ese mes que los tuve, o 15 días o más de un mes, ya no hice lo necesario para que les aporte algo más para poder cumplir con la competencia. Ya fue tiempo perdido. A lo mejor me perdí en otras cosas o no supe qué hacer con ellos o los puse a hacer otras cosas que no eran las que me correspondían. Entonces, no estoy ayudando a cumplir esta competencia final. Si ni siquiera he revisado mi programa, o si ni siquiera sé en qué parte estoy del programa, pues no les puedo ayudar a cumplir esta parte, ¿no? Entonces nada más estoy pues inventando, estoy pasando el tiempo ahí con ellos. Entonces por eso es la importancia de saber en dónde estoy parado para poder ayudarles a ellos. Y justamente para eso es la competencia, para guiarnos en el proceso, de saber cómo hacerlo y de saber lograrlo y conseguirlo. Ahora, ya para finalizar, creo que nos quedan unos 10 minutos. Vamos a ver la estructura de un objetivo. Como les dije anteriormente en las sesiones, aquí venimos generalmente a ver un repaso, algo leve de todo lo que ustedes tienen que hacer en plataforma. El trabajo principal es de ustedes, ¿sí? Es ir a la plataforma, leerlo, revisarlo, hacer las tareas y todo lo que, lo que llevamos, ¿no? Con ustedes no ha habido ningún problema. Les agradezco con las tareas, ahí están presentes, ya prácticamente evaluadas todas, retroalimentadas. Pero sí, pues he batallado con varios, ¿no? Ahorita que vean el video, ellos sabrán quiénes son para que pues le aceleren ahí para el proceso, ¿no? Para que no se me retrasen mucho, porque ya después batallamos más. Entonces, em, eh, tienen que ir a revisar eso, tienen que leerlo. Aquí nada más vamos a ver como de una entrada así de lo que debe tener. Pero a final de cuentas, eh, deben hacerlo, practicarlo, para poder recibir una retroalimentación de ver si lo que hice es correcto o no. Entonces, a veces les digo,
al principio puede parecer complicado. Lo que yo les recomiendo siempre es háganlo con lo mejor que ustedes puedan, a lo mejor sin estresarse tanto que decir, "Ay, esto no lo puedo hacer", porque luego se frustran un poquito. ¿Sabes qué? A ver, aquí está la estructura, a ver, lo voy a tratar de adecuar esa estructura, más o menos va a quedar así, así, así. Bien, ya la tengo, creo que está bien, así lo voy a mandar. Ya ustedes recibirán la retroalimentación eh, mía en este caso, para que ya les puedo decir, ¿sabes qué? Le podemos cambiar el verbo, le podemos cambiar la estructura, si oye mejor de esta forma, vamos a hacerlo de esta otra forma, etcétera, ¿sí? Para que lo hagan sin problema. Y puedan, pues también no frustrarse tanto con las tareas, porque a veces como que eh, se frustran un poco y a veces como que quieren desertar porque eh, ven la tarea y como que no la entienden muy bien y dicen, la voy a dejar para la próxima y a la próxima yo necesito tener la retroalimentación de la primera, entonces ya no la hice, ya perdí el seguimiento y llega un punto en que tengo que hacer todo al mismo tiempo y me provoca más estrés. Entonces, les recomiendo que poco a poco vayamos haciéndola. Entonces, eh, los objetivos representan la meta que quiero lograr con mis alumnos en cada sesión, ¿sí? Cada sesión, como ya les comenté, tendrá un objetivo general y puede tener objetivos específicos dependiendo de la extensión del tema, ¿sí? Hay temas que son muy largos y yo necesito tener objetivos específicos. Por ejemplo, si yo quiero ver todo diabetes, pues diabetes es un tema larguísimo. Entonces yo a lo mejor de objetivo general tendré pues que aprenda a diagnosticar la diabetes, porque a final de cuentas diagnosticar y tratar la diabetes, porque a final de cuentas es lo que quiero hacer. Pero pues en una clase o en dos clases probablemente no aprendan todo lo que tienen que aprender de diabetes. Pero si una clase la pongo como generalidades, otra clase como diagnóstico y factores de riesgo, otra como tratamiento y otra como complicaciones, a lo mejor en cada una de ellas podré cumplir un objetivo general y un objetivo específico. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si nos vamos a complicaciones de diabetes, son temas larguísimos también. ¿Sí? Entonces, a lo mejor mi objetivo general será identifica las principales complicaciones de la diabetes. Y de específicos yo puedo poner, conoce las complicaciones agudas, describe los signos y síntomas de la cetoacidosis diabética. Eh, em, reconoce los síntomas tempranos de la neuropatía diabética, ¿sí? Analiza los resultados de laboratorio para la nefropatía diabética, ¿sí? Entonces yo puedo tener objetivos específicos que me ayudarán a llegar a mi objetivo general, ¿sí? Entonces esto va encadenado, como les digo. Tengo mi competencia, que es lo más alto. Debajo de mi competencia está mi objetivo general, que mi objetivo general me ayuda a cumplir mi competencia, ¿sí? Y debajo de general tengo específicos que me ayudan y trazan el camino para poder cumplir el general, ¿sí? Entonces, si yo cumplo mis objetivos específicos, quiere decir que cumplí por añadidura mi objetivo general. Y si cumplí mi objetivo general, pues puedo llegar a lograr la competencia del alumno, ¿sí? Por eso los objetivos son la parte más crítica de la planeación, sobre todo los objetivos específicos, porque si yo los cumplo bien, mis objetivos específicos, eh, eh, obviamente por coherencia, habré cumplido mi objetivo general, porque los específicos son el camino para lograr el general, ¿sí? Entonces, ¿cómo se estructura un objetivo? Primero vamos a ver las características así rápido, ¿no? El objetivo, hay una mnemotecnia que se llama mnemotecnia SMART, ¿sí?
que nos dice qué es lo que debe tener un contenido, un objetivo, perdón, ¿sí? Entonces dice que el objetivo tiene que ser específico, que representa la letra S en inglés, obviamente, specific. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante y tiene que especificar un tiempo para poder realizarlo, ¿sí? Eh, ¿Sí? Representa ese objetivo, pues el propósito que se persigue en la planeación, integra las dimensiones de la competencia, las tres o cuatro, dependiendo del autor, ¿sí? Recuerden que las tres dimensiones son el conocimiento, la actitud y la habilidad. Y hay otros que lo dividen en cuatro: conocimiento, habilidad, y la actitud la dividen en dos: en el saber ser y en el saber estar. Es decir, en el saber, la forma personal, ser, y el estar, el convivir con los demás. ¿Sí? Pero son tres o cuatro, dependiendo del autor que ustedes lo vean. Es el logro esperado del aprendizaje al final de la intervención, y a partir de él se define todo lo que está hacia abajo en la planeación. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es el punto crítico, el objetivo, sobre todo el objetivo específico, es el más importante para poder cumplir con todo. ¿Sí? Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Les pongo aquí. ¿Qué es lo que les mencionaba yo hace un momento? Aquí vamos a dar un ejemplo, ¿no? Mi módulo se llama control prenatal. Ese es mi módulo completo. ¿Sí? Ese módulo va a tener una competencia para todo el módulo. Es decir, mi alumno en todo el módulo, al módulo a lo mejor dura una semana o 2 semanas. En una semana o 2 semanas, el alumno tiene que cumplir una competencia de todo el módulo de atención prenatal, control prenatal. Va a tener ese módulo 3 unidades, ¿sí? Mi unidad 1 se va a llamar embarazo normal y tengo que definir un objetivo para para esa unidad, ¿sí? Esa unidad va a tener 3 clases. La clase 1, anatomía y fisiología del embarazo. Y esa clase tendrá que tener su objetivo general y objetivos específicos. Mi clase 2 será diagnóstico de embarazo y tendrá que tener su objetivo. Y el 3 es el cálculo de las semanas de gestación y tendrá que tener su objetivo también. Entonces, eh, cada sesión tiene su objetivo, cada unidad tiene su objetivo también, y cada módulo también tiene su objetivo, pero también tiene su competencia. ¿Sí? Entonces vamos subiendo y sumando y aportando. Si yo sé calcular las semanas de gestación, ya sea por la regla de Naegele, como dice por ahí, o Nigo, le dicen unos, como es alemán o inglés, no se sabe bien, Naegele le dicen, ¿no? O por ultrasonido, o por esa traspolación del ultrasonido del primer trimestre al último trimestre, etcétera. Si yo sé eso, pues obviamente saber eso sumará a la competencia del control prenatal, porque es algo básico que tengo que saber, ¿sí? Calcular qué edad tiene la paciente. Si yo sé diagnosticar un embarazo de forma adecuada, temprana, con los diferentes métodos que existen, en orina, en sangre, ultrasonido, etcétera, pues yo podré también ser competente en control prenatal, porque tengo que saber diagnosticar un embarazo, ¿sí? Si yo sé anatomía y fisiología del embarazo, pues voy a saber qué cambios existen anatómicos y fisiológicos durante este periodo, y por lo tanto sabré que algunos síntomas son normales o son anormales o son comunes en el embarazo. Por lo tanto, seré competente en el control prenatal porque sabré orientar a la paciente sobre signos, síntomas, cambios anatómicos, complicaciones que se presenten. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo cada sesión va sumando a esa competencia final. Entonces, cada sesión tendrá su objetivo general
y de preferencia tendrá también sus objetivos específicos, ¿sí? Cada sesión que yo haga. Entonces, tenemos la metodología SMART y como les decía, SMART significa, la S significa que sea específico. Específico quiere decir, como el nombre lo dice, que muestre claridad sobre lo que se pretende o que sea concreto en lo que se quiere lograr, ¿sí? Entonces, es importante ser específicos porque si no somos claros en lo que queremos lograr con el alumno, pues es difícil que pueda obtener el resultado que quiero. Y por ejemplo, la imagen esa, si ustedes alcanzan a ver, dice, va un señor, hay un muchacho, al pozo de los deseos y avienta una moneda y dice, pues deseo salir con una famosa del cine y sale la famosa del aro, ¿no? Pues era una famosa del cine, ¿sí? Él no dijo famosa en qué tipo, que sea bonita o que haya salido en alguna película o que tenga ciertas características, no fue específico. Él solo dijo quiero salir con una famosa del cine y pues salió la niña del aro, ¿no? Entonces, pues por eso es importante ser específico, porque tenemos que saber qué es lo que queremos lograr, porque si no se obtiene cualquier otra cosa, ¿sí? Marilena. Sí, referente a lo de ahorita, de lo del control prenatal, por ejemplo, un objetivo, ¿sí? Sería, al finalizar el módulo de control prenatal, el alumno será capaz de analizar la atención, seguimiento y posibles complicaciones del embarazo en el primer nivel de atención, más o menos. Sí, podría ser eso Ujú. un objetivo de una unidad, por ejemplo, porque fueron varios temas como que se tocaron ahí, no complicaciones, pues hay un montón de complicaciones. A lo mejor sería complicaciones del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, pero sí que habría para una unidad completa, ¿sí? Que esa unidad me sumará para el módulo completo de la competencia del control prenatal. Pero, por ejemplo, una clase pudiera ser complicaciones del primer trimestre, que generalmente son el aborto, los tipos de aborto, aunque aborto sería a lo mejor una clase sola, ¿no? O cada uno de ellos. Dependiendo del nivel también, porque a lo mejor para medicina familiar es suficiente ver aborto de forma general, ¿sí? Pero para un gineco o un obstetra, pues a lo mejor aborto temprano, aborto tardío, aborto retenido, aborto completo, aborto incompleto, tendrá que ser más específico en lo que quiero lograr con ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber mucho más sobre eso. Pero o sea, la estructura está ahí, es lo que se pretende hacer. Cuando ustedes hagan su planeación sobre la clase que quieren hacer, pues tendremos que ser específicos con eso que queremos lograr en esa clase. Y también ser congruentes de decir, ¿será alcanzable lo que quiero lograr con mi alumno? Es decir, si yo eh, eh, quiero ver, por ejemplo, todo diabetes en una hora, pues no es alcanzable, no lo podremos hacer esa parte. Entonces, tendremos que ser específicos justamente en el tiempo y congruentes en esa parte. Pero la estructura ahí está, ¿sí? Entonces, primero, tenemos que ser específicos. Segundo, tiene que ser medible. Es decir, en alguna parte del objetivo tiene que existir una forma de cómo voy a medir ese objetivo. En este ejemplo que está aquí, dice aquí, al finalizar la materia de anatomía, ya estamos ahí con algo muy extenso, muy amplio, ¿sí? El alumno del segundo semestre de medicina será capaz de analizar las estructuras anatómicas del cuerpo humano a través de sus diferentes clasificaciones y del trabajo grupal para la complementación de su formación básica. Entonces, yo tengo que buscar una parte del objetivo en donde lo que quiero lograr sea medible, ¿sí? ¿Medible en qué sentido? Pues que se puede evaluar de alguna forma.
o se pueda conocer de alguna forma. En este caso, la parte que más se acomoda a eso es la parte que dice ahí, que está en amarillo, que dice a través de sus diferentes clasificaciones y del trabajo grupal. Entonces, puedo medir la capacidad del alumno para analizar las estructuras anatómicas a través de clasificaciones. Pues sí, sí lo puedo hacer. Puedo medirlo a través del trabajo grupal que hace él con sus compañeros. Pues también lo puedo hacer, lo puedo medir también de esa forma, a través del trabajo que hace él con sus compañeros, a través de las clasificaciones que hacemos, etcétera. ¿Sí? Medible justamente se refiere a eso. Tiene que haber algo en el objetivo que me diga a mí que eso que estoy haciendo pueda ser cuantificable, pueda ser medible de alguna forma. Esta es la parte que más se dificulta al momento de hacer el objetivo, porque a veces es difícil saber si lo que estoy poniendo es medible o no, ¿sí? O cómo lo voy a medir. ¿Sí? Esa es la parte interesante. Lo que les puedo decir es que lo estructuren y al momento yo de revisarlo voy a valorar si alguna parte de la estructura tiene esto que es medible o es cuantificable. Y si no, les propondré algo para que ustedes lo agreguen en el objetivo, ¿no? O les pondré ahí, ¿sabes qué? Hace falta la parte de la medición, te recomiendo que pongas este enunciado o esta parte, ¿sí? Eh, em, estructúrenlo y al final haremos las modificaciones para poder que quede bien esa parte, ¿sí? Entonces tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable eso que quiero lograr con el alumno. Tiene que ser alcanzable o tiene que ser posible, ¿sí? Entonces, eh, a lo mejor un semestre no me puede dar el suficiente tiempo para ver toda la anatomía del cuerpo humano, porque aquí dice que en un semestre van a ver todo. Probablemente no sea suficiente, a menos que tengan 4 horas de anatomía al día, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a lo mejor no es posible llevarlo a cabo, ¿sí? Es lo que veíamos ahorita con el objetivo que me dijo María Elena. A lo mejor en una clase no puedo ver todo lo que me dijo en ese objetivo, pero en una unidad sí, probablemente. Entonces, tengo que ver que haya esa congruencia, ¿no? Entre lo que quiero ver y el tiempo que tengo para realizarlo. Entonces, tiene que ser posible, tiene que ser relevante para el contexto, para el alumno, o realista, ¿sí? Eh, es decir, realista en el sentido de poder ver, poder lograrlo en un tiempo determinado y que eso que estoy viendo sea relevante realmente para el alumno y para su formación, ¿sí? Que la mayoría será realista o relevante. Y al final tiene que establecer un tiempo, ¿sí? Un tiempo determinado. En este caso lo ponen ahí como al finalizar la materia de anatomía, el alumno del segundo semestre. Entonces me está diciendo que el tiempo que tengo para cumplir ese objetivo es un semestre completo. Ahí lo ponen como tal, ¿no? Entonces siempre tiene que existir la parte del tiempo. Al finalizar, por ejemplo, al finalizar la sesión de 2 horas de duración, el alumno sabrá, el alumno será capaz de conocer los criterios diagnósticos de diabetes. Pues a lo mejor en 2 horas puedo ver perfectamente cuáles son los criterios y analizar cada uno de los criterios, ¿sí? Entonces, al finalizar la sesión con duración de 2 horas, el alumno de primer año de medicina familiar será capaz de conocer los criterios diagnósticos de diabetes, ¿sí? Entonces, ahí ya lo cumplo esa parte del objetivo, ¿sí? Del tiempo. Pablo. Por ejemplo, cuando son unidades, o por ejemplo, nosotros ahorita en el diplomado, la primera unidad estuvo cortita, la cuarta está muy larga, para poner al finalizar la unidad, como que, y el tiempo no se me hace tan fácil de calcular, o yo le puedo poner nada más con al finalizar la unidad. Sí, al finalizar la unidad, pero tiene que, cuando decimos todo
en el IMSS tiene un tiempo de duración. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen, ayúdeme con el módulo de diabetes, y ustedes le dicen, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Ah, pues 2 semanas. Ah, ok. 2 semanas, sí, pero ¿cuánto tiempo es? Sí, ah, pues 1 hora diaria, entonces tengo 10 horas. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, al finalizar el módulo de diabetes, con duración de 10 horas, ¿sí? El alumno de primer año de epidemiología será capaz de, ahora sí, ¿sí? El verbo y qué es lo que quiero lograr al finalizar ese módulo completo. Pero siempre hay tiempo. A lo mejor no, este diplomado no establece tiempos como tal, en el sentido de que, bueno, si hay tiempos, yo los tengo como tal, pero a veces dependiendo del avance de ustedes y dependiendo cómo vayan quedando los temas, yo puedo o alargar una sesión o acortar otra sesión, ¿sí? Lo Pero pregunto tenemos porque, el tiempo de darlo, sí, ¿sí? lo pregunto porque a nosotros nos pasaron el programa del Instituto Nacional de Salud Pública y vienen las materias o vienen las unidades, pero no viene como tal un temario, simplemente pues pone todo ahí y no te dice cuántas horas le tienes que dedicar. Y por ejemplo, yo podría alargarme en epidemiología básica, pues no sé, a lo mejor 3 meses, ¿no? Sí, solamente son los viernes, podría alargarme bastante, pero como no existe, o sea, pensando yo en hacer mi planeación didáctica para la unidad, no sé, yo lo Ahí, determino ahí, o por ejemplo, ahí les dicen a ustedes, generalmente nos dicen los módulos, ¿sí? O no sé qué es lo que les hayan dicho, qué es lo que, por ejemplo, en primer año se deben de ver esto, ¿sí? No sé si fueron módulos o unidades o qué medida les dieron a ustedes. sí son módulos, pero no viene especificado cuánto tiempo tiene que tener cada módulo y, o sea, mm, hay algunos temas que se pudieran prolongar y hay otros que pueden ser más cortos, ¿no? Que se pueden ver en una sesión de 2 horas más o menos. ¿Ok? Entonces Pero ahí les están dando toda la libertad de que ustedes decidan. Primero les dicen, justamente, y así es todo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven el programa de medicina familiar, que es el que conozco más, porque fui titular ahí mucho tiempo y pues me formé en esa parte, te dicen, aquí están todos los temas, ¿sí? Y estos son los módulos, ¿sí? Entonces, es el módulo de pediatría, de adulto, gineco, urgencias e investigación. Son 5 módulos. Y ahí les dicen, ¿sabes qué? Se tienen que ver los 5 módulos. Ustedes decidan cuánto tiempo para este módulo, cuánto tiempo para este otro, cuáles temas son los que van a ver como tal. Ahí les van una sugerencia de 1000 temas para que los vean, ¿sí? Y ustedes tendrán la libertad para poder describirlo y hacerlo, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué se les exige? Que se vean esos 5 módulos. Eso es lo que se les exige, no más, ¿sí? Y que se evalúe y que se tenga, pues, la evaluación de ese módulo para su calificación final. Pero le dan a ustedes la libertad de decir, ¿sabes qué? Si de epidemiología necesitas un mes, obviamente el mes más bien nos manejaríamos como horas, ¿no? Porque si son los viernes, pues a lo mejor nada más serían 4 horas, ¿sí? En un mes. Ustedes tendrán que poner ahí, el módulo va a durar 4 horas, ¿sí? Y en sus anexos poder decir, ¿sabes qué? Son 4 horas, pero es porque es una vez por semana, los días viernes, en este horario, ¿sí? Pues, o necesito 3 meses, ¿sí? Y poner ahí que van a ser 12 horas, nada más. O sea, no son 3 meses en sí, son 12 horas. y Manejarlo por... tenemos que redactarlo, o sea, al finalizar la unidad de epidemiología básica, el residente de primer año. Sí, Pero o sea, al final la unidad de 40 horas, o, no sé, o de 10 horas o sí, lo sí. que sea, así lo tendría que Al redactar. Okay. finalizar, ahí iniciaríamos, ya en ese ejemplo específico, iniciaríamos con el módulo, ¿no? Al finalizar el módulo de epidemiología básica, con duración de 20 horas,
El alumno será capaz de describir, analizar, conocer, etcétera. ¿Sí? Todo lo que tengan que hacer todo lo que involucra esa parte de epidemiología básica. Ya después me iré bajando a las unidades. Ok, gracias. De decir, ¿sabes que hay 4 unidades? Ah, bueno, hago un objetivo por cada unidad. ¿Sí? Y ya después ¿sabes que esta unidad son 5 temas? Ah, bueno, hago un objetivo por cada tema. Pero la competencia será de todo el módulo. Así es como nos los piden obligatoriamente. Es la competencia va a través del módulo. Pudiera ser a través de unidades, pero sí o sí tiene que ir en un módulo arriba. Abajo digamos que es opcional. Lo hacemos para el diplomado para que aprendan ustedes a construir la competencia. Pero en la práctica no es práctico, no es alcanzable. De Ahí pues acuerdo, gracias. adelante ustedes con todo lo que deben de hacer de la planeación en esa parte. Yo les digo, háganlo lento, ¿sí? Lento en el sentido de, ¿sabes qué? Pues a lo mejor, digo, tengo que planear todo el año, ¿no? Por decir algo. Pues no me dan tiempo para planear todo el año, pues ¿sabes qué? Pues voy planeando poco a poco, ¿sí? A lo mejor el primer módulo lo vi como que de forma muy empírica, sin una planeación detrás, pero estoy trabajando en el módulo 2, ¿sí? Ya estoy yendo un poquito más para allá y estoy planeando el módulo 2, ¿sí? Entonces, cuando llego al módulo 2 y ya tengo la planeación hecha, ya sé lo que tengo que hacer, entonces a lo mejor tengo tiempo de decir, bueno, ya puedo ir planeando el módulo 4, ¿sí? Y así. Y este año a lo mejor de los 5 módulos nada más planeé 2. Bueno, sabes que vamos comenzando, no tengo formación en esta parte, lo hago en mis tiempos libres, etcétera. O sea, nadie les puede reclamar por eso, ¿sí? Pero para el año que entra, bueno, ya tengo el módulo 2. Bueno, hago el 1, ¿sí? Y como el módulo 2 ya lo tengo, pues a lo mejor tengo tiempo para ir haciendo el 3, ¿sí? Y como el 4 ya lo voy a tener, pues a lo mejor ya puedo hacer el 5. Y en ese caso ya tengo toda la planeación. Y para el tercer año ya tengo toda la planeación hecha, ¿sí? El problema también es que de repente dicen, ¿sabes qué? Dame la planeación completa ya, ¿sí? Ya la necesito por esto otro, la necesito para ayer. Entonces ya dices tú, pues bueno, pues es complicado ya esa parte, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo. En realidad los que tienen la obligación como tal, propiamente, es el jefe de enseñanza. Ese es el que tiene la obligación. ¿Por qué? Porque a él su tiempo es para eso, ¿sí? Su puesto es de eso, ¿sí? Entonces, él sí tiene la obligación de hacerlo y apoyarse con ustedes, ¿no? Si él recibe el apoyo de profesores, pues mucho mejor, se hace más rápido, pero la obligación es de ellos. Obviamente los apoyamos, ¿no? Y hacemos todo lo posible porque salgan bien las cosas. Pero a mí, por ejemplo, o a ustedes, en este caso, pues no les pagan extra por hacer planeaciones o por dar clases. Entonces, damos nuestro tiempo, damos nuestro esfuerzo porque nos gusta, porque queremos, porque nos motiva, nos complace hacerlo. Pero tampoco es como que me puedan obligar y estar encima de uno para que lo haga, ¿no? Entonces, eh, eh, también a veces se abusa mucho de los jefes de enseñanza, o sea, todo lo que tienen que hacer. Es también demasiado el proceso. Entonces, nos falta tiempo. Eso es lo que nos falta, tiempo y manos para ayudar o para levantarnos de tanto que nos corretean, ¿no? Tanto que nos tumban. Pero es eso, justamente. Y, a ver, ya para terminar, ya ahí se cumple el SMART, ¿no? Con la T de tiempo. El objetivo general me debe permitir realizar objetivos específicos. El objetivo específico no necesita toda la estructura del objetivo general. ¿Por qué? Porque es como repetir mucho. El objetivo general tiene una estructura que ahorita la vamos a ver así como tal,
Y el específico inicia a partir del verbo. ¿Por qué? Porque no es necesario repetir todo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el general ya sabemos que es una sesión, ya sabemos que va a durar 2 horas, ya sabemos que el alumno es de medicina familiar o de epidemio, etcétera. ¿Sí? Ya no necesito repetirlo abajo. Entonces, para poder yo ver, como decía arriba, toda la anatomía del cuerpo humano, pues que yo me tengo que preguntar qué necesito hacer para cumplir mi objetivo general. Entonces, para poder conocer toda la anatomía, tengo que conocer la nomenclatura, tengo que describir las estructuras que forman el aparato respiratorio, tengo que diferenciar el sistema circulatorio venoso del arterial, tengo que clasificar aparatos y sistemas, analizar las relaciones anatómicas, colaborar en equipo para la comprensión de esas estructuras. Entonces, estos de aquí, estos objetivos específicos, forman parte del objetivo general que veíamos arriba, que decía, al finalizar el segundo semestre, el alumno pues prácticamente conocerá toda la anatomía, ¿no? Eso decía el objetivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder conocer toda la anatomía? Pues estos objetivos de aquí, más un montón que tengo que meter, ¿sí? Muchísimos, específicos. Pero el general me tiene que permitir construir objetivos específicos. Entonces, si mi objetivo general es diagnosticar la diabetes, un específico será conocer los criterios diagnósticos, otro objetivo será reconocer las principales signos y síntomas, otro específico será describirá las complicaciones agudas, conocerá las complicaciones crónicas, establecerá el tratamiento adecuado según el paciente. Entonces, esos específicos me llevan al objetivo general. Entonces, es una escalera que vamos siguiendo un camino. Y les voy este ejemplo para finalizar. ¿Sí? Fíjense en este objetivo general. El objetivo general lo podemos dividir en esos colores que ustedes ven ahí en la imagen. La parte verde, amarilla, rosa y gris. Se los pongo de esa forma porque cada una de esas, cada una representa una parte. La parte verde es la parte inicial, la que nos da la información sobre lo que estamos tratando de el tiempo, el alumno y el contexto. Dice aquí, todos los objetivos tienen que empezar con esta estructura, ¿sí? Al terminar la unidad, al terminar el módulo, al finalizar el seminario, etcétera, ¿sí? Siempre inician de esa forma. En este caso dice, al término del seminario de enfermedades respiratorias en el adulto, con duración de 2 semanas, el médico residente de primer año de medicina familiar, y ahí termina la primera parte. Entonces, si se fijan, ahí tenemos un alumno, tenemos un tiempo y tenemos un contexto, que es decir, estamos viendo un seminario que dura 2 semanas con residentes de primer año de medicina familiar. ¿Sí? Esa es la primera parte. Entonces, ustedes pondrán al finalizar la clase de medidas de impacto en epidemiología, con duración de 5 horas, el médico residente de primer año de epidemiología, punto. Esa es la primera parte. Ahí se termina. ¿Sí? Segunda parte, siempre se repite, será capaz de. ¿Sí? Eso expresa una capacidad del alumno para hacer las cosas. ¿Sí? Siempre va eso. Será capaz de. ¿Sí? Esa es la parte amarilla que habla de la capacidad del alumno. Tercera parte, el verbo. ¿Sí? En este caso, reconocer, identificar, tratar, diagnosticar, establecer, determinar, etc. Siempre va en infinitivo. ¿Sí? Acuérdense que la competencia va en presente.
El objetivo va en infinitivo. Ar, er, ir al final. Y la última parte, ahora sí, el contenido que voy a ver. ¿Sí? El contenido que es será capaz de reconocer los padecimientos respiratorios agudos más frecuentes de vías aéreas bajas en el adulto para un diagnóstico y tratamiento oportuno a través del trabajo colaborativo con sus pares durante la atención en la consulta externa de medicina familiar. ¿Sí? Ahí que nos habla del tema que voy a ver, del contexto, de la finalidad y del tema específico que estoy tratando. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo que puede mejorar, pero es un ejemplo así muy general sobre cómo plantear un objetivo general con esas 4 partes. La última parte es la más extensa generalmente y ahí tiene que ir incluido el tema, tiene que ir incluido la parte cognitiva, procedimental, lo actitudinal y el contexto, dónde estamos. ¿Sí? Ahora, este es el objetivo general. ¿Cuáles serían sus objetivos específicos? Bueno, si yo voy a reconocer los padecimientos agudos respiratorios más frecuentes de vías aéreas bajas, pues tengo que distinguir las principales estructuras anatómicas. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuándo es vía aérea baja y cuándo es vía aérea alta. ¿Sí? Ese es un objetivo específico. Si se fijan, no tiene toda la estructura, solamente empieza en el verbo. Distinguir las principales estructuras anatómicas. Identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en padecimientos. Comparar los diferentes síntomas. Interpretar las escalas de clasificación de las enfermedades. Especificar el tratamiento. ¿Sí? Entonces, estos específicos, si yo los cumplo, voy a cumplir mi objetivo general. ¿Sí? De igual forma, les voy a pasar esta exposición ahorita al grupo para que ahí lo puedan volver a valorar y se den una idea de, con estos ejemplos, cómo es que hay que construir ese objetivo general. La estructura es esta, solamente hay que llevarnos el tema que ustedes tienen a esta estructura. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Hasta el momento creo que está entendible. Espero que ya al momento de llevarlo a la práctica no surjan más pues dudas, pero yo espero que haya quedado bien. Así lo veo yo ahorita. Sí, así pasa, ya hasta que estoy haciéndolo es cuando, ¿y cómo era? Y esto, y así, pero tal cual, ¿sí? Tal cual, se va a corregir, lo importante es que lo entreguen, que vayan aprendiendo esta estructura, lo entregan, lo modificamos, lo mejoramos y al final salen las cosas. Pablo. No, ninguna duda, Doc. Y bueno, nada más una disculpa porque de repente apago mi cámara, pero me siguen llegando pacientes o me vienen y me tocan y me tengo que ocupar un poquito, pero de lo demás todo bien, Doc. Muy bien. No, pues excelente. Hasta ahorita muy buenos alumnos. Les agradezco su dedicación, les agradezco su atención. Y pues continuamos, ¿no? Ahí estoy cualquier cosa en el grupo de WhatsApp, en mi número, ahí lo tienen, sin problema. ¿Sabe? Que sigan teniendo buena semana. Hay que empezar con el objetivo, que es la siguiente tarea ahora sí. ¿Sale? Cuídense. Hasta luego. Gracias.